Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos visiten, aquellos que nos ven a través de nuestro canal Reforma TV y a través de la página de la iglesia, la www.iglesiacaminoalcielo.org.net. Estamos dando un estudio que tiene que ver con la mentalidad y tiene que ver con las fortalezas. La semana pasada hablaba sobre las características que el enemigo usa para tener la mente aún de los cristianos atada, engañada. Y hoy vamos a hablar de las fortalezas. Y si no me equivoco, hay estudios que he podido ver que hablan de 3 tipos de fortaleza. Yo voy a hablar de 9 aproximadamente. Y vamos a leer la cita bíblica de 2 de Corintios capítulo 10, que es donde estamos, nuestra cita base. Dice la palabra de nuestro Dios: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. La semana pasada, como les decía hace un rato, voy a hacer un pequeño resumen. Hablé por qué Satanás ataca la mente. Y cuando se habla de la mente, se tiene que hablar de todo lo que alimenta al hombre. Y Jesús decía que no lo que alimenta al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale. Pastor, pero ¿cómo no va a alimentar lo que entra? Es decir, el alimento sólido o el alimento que nosotros comúnmente o que la estructura en el mundo conoce, no precisamente es lo que alimenta al hombre, porque Jesús usó unas palabras como esta cuando estaba siendo tentado, porque Satanás le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le dices a esas piedras que se conviertan en pan? Es decir, Jesús en ese momento estaba siendo tentado. ¿Por qué? Oye, porque tenía hambre, porque eso es normal, es una necesidad del cuerpo tener hambre, o del cuerpo que pueda ser alimentado. Pero Jesús le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Y eso lo vamos a unir con la palabra que recibimos el domingo. ¿Se acuerda? Dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces, lo primero que se levanta o lo primero que usa Satanás para atacar es el pensamiento. ¿Por qué el pensamiento? Porque los pensamientos tienen que ver con la forma de vida que lleva el hombre, tiene que ver con la estructura que hay. Por eso es que son los argumentos según el conocimiento que hay. Hablamos de los dardos encendidos del enemigo, que es todo aquello que viene a cambiar el origen o cambiar lo que Dios ya dijo, tal cual como le pasó a Eva. Cuando Dios le dijo al hombre: óigame, el día que tú comas de ese árbol, ese día te mueres. Pero Satanás le dijo: no vale, lo que no sabe Dios es que el día que comas
serás como Dios. Las estrategias que usa Satanás en la batalla de la mente, dije que era una, cuestionar su autoridad. Cuestionar la autoridad de Dios no es otra cosa que cambiar los designios de Dios. El engaño y la seducción. El engaño no es, y ni la seducción es para los hombres y las mujeres con su sexo opuesto. No es. El engaño, Satanás usa el engaño y la seducción es en cada área de tu vida y de mi vida, donde él, al ver nuestras actitudes, nuestras acciones, ahí él sabe qué estás pensando, por lo que tú haces y por lo que tú manifiestas. Él puede saber qué estás pensando. Y aclaré la semana pasada, él no puede conocer tus pensamientos. El único que conoce los pensamientos del hombre es Dios, porque la misma palabra dice que el único que conoce el corazón del hombre. Pastor, ¿pero por qué el corazón? Porque Jesús, cuando se refería al pensamiento, él decía, en el corazón es donde están los pensamientos. Pero nosotros, la estructura en el mundo nos dice que los pensamientos están aquí en la sien. No, es que los pensamientos nacen es en el corazón, no en la mente. Porque Jesús aclara, porque del corazón es donde nacen los homicidios, las borracheras, las disensiones, los pleitos. Y el engaño y la seducción, Satanás la usa como tan sencillo. Es que todos son hijos de Dios. La Biblia, no, es lo que pasa es que la Biblia de los cristianos evangélicos es una, la de los católicos es otra, la de los testigos de Jehová, y así él usa ese engaño. La carne, me daba risa porque tan mala es la carne que no es muy recomendable comerla, aunque cuando usted va a un nutricionista te dice que comer carne es bueno, porque la carne contiene ciertas vitaminas, ¿verdad? Proteínas, perdón. Entonces dice, tú puedes comer carne, pero hay un detalle. Resulta que la carne, cuando usted la come, tiene un parámetro de 3 días para comerla. Pero resulta que la carne que comúnmente usted come y que yo como, esa es una carne que ya tiene más de ese tiempo, incluso hasta semanas. Porque una carne, cuando usted la mete en un congelador, ahí usted le dura 15 y hasta más días. Te lo digo por experiencia, porque yo he tenido que hacer supervisiones en el matadero de allá de Los-Teques, y allá llegan y dura 2 días, no la pueden sacar caliente, tiene que durar 2 días. Entonces quiere decir que usted, cuando se come la carne, ya la carne es cadáver. Eso no es cadáver, o sea que no es muy buena. Por eso hoy en día produce tantas cosas como la que produce, y los que sufren del ácido úrico menos pueden comer. Pero vamos a llevarla a nuestra parte espiritual. La carne, decía yo la semana pasada, es tan mala que si usted deja de dañarse un día, ya hiede y no es cadáver. Y hay unos que no solamente hieden así, o sea, hieden así cuando dejan de bañarse. Hay unos que son tan hediondos que el orgullo, el ego, los repugnantes que son, ¿entiendes? Los malasangrosos, sangre chinche, dicen en mi tierra. O sea, la carne es mala porque allí ya manifiesta lo que ella tiene, su naturaleza. Y hay uno que diga, no, yo no soy así. Yo era así, ya no lo soy. Pero yo era bastante sangre chinche, como dicen por allí. Y les voy a dar un detalle a qué hiede la sangre de un chinche. Un chinche es un animalito que en el campo es muy común, pero más donde hay suciedad, donde la gente es cochina, donde la gente es desastrosa, se meten en los colchones de las personas. Un animalito que se parece a una garrapata, no lo es, se alimenta de la sangre de las personas. Cuando usted lo revienta, es decir, cuando usted lo pisa, eso hiede
horrible. Pero hay un detalle. ¿Y de quién era la sangre? ¿De quién era la sangre? De la bestia, sí, de la bestia. De la bestia. De la persona esa que le sacó la sangre. Porque él se alimenta de la sangre humana. Porque el colchón, ¿quién duerme? Oye, duerme es una persona, no los animales. Pero ellos, por lo general, están allí. Igual como la garrapata. Y vea que estos ejemplos no los puse la semana pasada, pero vea usted la carne como es de mala, pero lo vamos a llevar a la parte espiritual. No es, la naturaleza humana, la carne, está dañada, para nada aprovecha. Es más, usted deja de hacer un poquito de ejercicio y le sale el ministerio, así como ya le está saliendo al pastor Héctor. Se pone feo, se arruga. Pastor, pero hay gente que se arruga y se ve linda. Sí, en Cristo es la única. Mire, los únicos arrugados que yo veo bonitos son los de Cristo. El resto se ven feos, hermano. Déjeme decirle que no, mire, ¿para qué no vamos a caer a mentira? Los arrugados sin Cristo son feos. Mi esposa dice que yo soy racista, jamás. Dice que yo soy racista porque y que a mí no me gustan los negros. Le digo, no es eso. Le digo, lo que pasa es que y eso no está en mí, eso está en la naturaleza de la carne. Ella es así de hedionda, le digo. Pero los negros en el Señor, digo yo, ya tienen otro tipo de carne, ya tienen otro tipo de personalidad, de espíritu. ¿Me entiende? Son diferentes. Ah, pastor, pero usted es racista. No lo soy. Para los del mundo sí, pero para los de Cristo no. No debería, pastor, así me dijo alguien, no debería usted ser así, pastor, porque usted es un pastor. Yo le digo, ¿qué tiene que ver el ser racista con ser pastor? No, porque usted es nacido de nuevo. Que no sé. Digo, hermano, no se caiga en busto. Eso no es así. Lo que pasa es que eso es parte de lo que Dios va renovando. Me toca irme para allá, para África. ¿Qué cree usted que me va a abrazar? Puro negrito y negrita. Sigo. Hablé que el enemigo ciega el entendimiento. Lo ciega. ¿Cuándo? Oye, cuando tienes una verdad y no la puedes ver porque a los ojos naturales no las puedes entender. Hay personas, por ejemplo, en estos días, por ejemplo, yo le decía a mi mamá antier que la llevé al médico, no puedes entender que tú estás obesa es porque comes bastante, pero como ellos ya cuando llegan a cierta edad son, tú sabes, ungidos. No, porque eso no es así. Y yo le dije a ella, no vale, tú tienes problemas mentales. Y me dijo, o sea, ahora estoy loca. Digo, no, mami, te tengo que explicar algo que tiene que ver con los 6 estados del no creyente. Tienes allí una manifestación de ese estado. Pero de una vez me la soltó, o sea que estoy loca. Yo le digo, si es para Cristo, sí estás loca. Pero de resto, tienes problemas mentales. Porque es tremendo cuando uno le dice algo a una persona que no conoce este lenguaje del mensaje básico, o por lo menos conoce los 6 estados del no creyente. Entonces el enemigo engaña y ciega un entendimiento y hace creer que tú y yo estamos bien, cuando hay cosas que hacemos a diario que manifiestan nuestras cosas. Y qué tremendo cuando tú puedes orar de verdad usando ese bosquejo del mensaje básico, y el mismo espíritu te puede decir, tú eres un egoísta, tú eres tal cosa, tú eres otra. O sea, es impresionante. Y por eso siempre tengo que citar, impresionante cuando David decía, Señor, líbrame de las cosas que me son ocultas, es decir, lo que yo no conozco de mí. Una mujer me decía ahí en la oficina en una oportunidad, pastor, yo no siento nada por él, te lo aseguro. Y le digo yo, hermana, no me diga eso. ¿Por qué? Le digo, porque allá afuera se lo tengo y él quiere hablar contigo. No me diga eso, pastor.
¿Cómo a usted se le ocurre? Y la mujer se puso a llorar. Es decir, vio que usted sí siente porque usted tiembla. Si usted ahorita lo ve al frente, lo tiembla. No, tranquila, no se lo tengo ahí afuera. Quería probarte que sí todavía sientes algo por él. Engaño. Hablé que la depresión es uno de los estados más críticos para aún los creyentes. Y que es lo que hoy en día estamos oyendo por allí, que incluso hasta cristianos están cayendo en esa depresión y que el enemigo los está engañando. El aislamiento, la gente que no le gusta compartir. Por ahí yo tengo un dicho muy popular: andan tan solos como maracas sin palo. O sea, andan tan solos que andan la pura maraca. El palo, que es lo que gobierna. Se agarra una maraca, vamos a decir. Se agarra una maraca. Lo que gobierna la maraca es el palo, porque ahí es donde se agarra. Porque ese es el que lo gobierna. Porque la maraca sola la puedes tirar para ahí, para el piso, y ya va como un perol. Pero no va a sonar, no va a emitir el sonido para la cual fue elaborada, para la cual fue formada, hecha. En cambio te agarra y ahí, así es. Hay gente que anda así y con los motivos impropios en su corazón. Hay gente que quiere ayudar tanto a Dios, que hace tantas cosas para Dios, que nunca hace nada de lo que Dios les ha mandado a hacer. Ahí el enemigo sigue engañando. Y durante los años de cristiano hay personas que se les ha levantado fortalezas al punto que dicen: así yo creí y así me muero. O sea, mira el tamaño de la confesión y del engaño que el enemigo ha hecho en una persona, que dice: así como creí, yo muero. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque así como creí en Cristo, el único que murió por mí fue Él. Por lo tanto, todo lo que hago no lo hago por lo que yo hago morir, sino por lo que Él hace morir en mí cada día, que es diferente. Y hoy, para meterme ahora sí en el tema, y ya lo que me quedan son 20 minutos, voy a dar conceptos sobre la fortaleza. Dice: una fortaleza es un área de oscuridad dentro de nuestra mente, de nuestra personalidad. Es un área donde está cautivo, y es un área donde están los pensamientos, las emociones, los hábitos, la relación, las relaciones interpersonales. Todo lo que nosotros hacemos y decimos están allí. Una fortaleza se levanta en una persona solamente con decir una mentira en su vida. Y para eso voy a usar los ejemplos que le damos a nuestros hijos cuando están pequeños. Es más, no han nacido y ya los estamos llenando de mentiras. Canciones. Ahora entiendo por qué mi pastor usa tantos ejemplos de canciones. Y ahorita me está llegando a la memoria una canción que le cantan las mamás a los niños, que le dice: arepita de manteca, pa' mamá que da la teta, arepita de cebada, papá que no da nada, ¿verdad? Esas son unas canciones que le cantan, ¿sí o no? Pero resulta que hay otras canciones que le cantan, esas para cuando ya lo tienen en brazos, cuando está echando varilla, ¿me entiendes? Esas son las canciones que le cantan. Pero hay canciones que están los chamos en los vientres de su mamá y son peores, porque entonces ese día la mujer está en sus días más sensibles y pone una ranchera de esas allí, de esas elegantes, y le pone una ranchera de esta que a lo mejor aquí algunos la pudieron haber oído algún día, una ranchera de Yolanda del Río, que dice: soy la basurita que se lleva el viento. Oye, hermano, imagínate tú, un bebé en el vientre de su mamá recibiendo esa mentira, porque es una mentira, porque ese niño ni la persona que lo está cantando es una basurita, aunque esté en el mundo. Aunque esté en el mundo, no es una basurita, es criatura. Es criatura creada por Dios. Es una criatura creada por Dios.
La hija de nadie, ese es el título de esa canción. Así que se llama La hija de nadie. ¿Viste? Por ahí hay unos que tienen más cédula que yo. Cédula más, con número no 9, con número 5, número 4. Número 3, número 2. Ok. El hermano Carlos Ramón, ese nunca ha escuchado esta canción. ¿Ah? Y hay otras canciones. Le voy a decir, hay una ranchera de Lucio Vázquez. Hermano, por favor. O sea, son canciones que hablan de tragedia, de muerte, de asesinato, de homicidio. Para no ponerle, estoy hablando de eso, los corridos. Pero ahorita hay unas bachatas, hermanos, que no le cantan a la mujer ni al hombre. Ahora le cantan al hombre que quiere ser mujer, o al que se quiere parecer a. Te escucha hoy en día las letras de algunas bachatas. Mire, por respeto no lo voy a mencionar, pero hay mujeres que te voy a decir, hay mujeres que cuando apenas oyen, yo quisiera conocer a ese hombre, y yo les repito, y no quisieras conocer a Cristo, que ese tiene mejores canciones que esa que está cantando ese hombre. No, porque ese hombre canta lindo, pero nada más canta, porque el resto no tiene nada. El resto es un hijo del diablo. De paso, dice que es hombre, pero no lo es, porque es gay. Entonces, pero hay mujeres que les gusta ese hombre, pues, porque es un moreno alto. Pues no importa, pero es un hijo del diablo. ¿Me entiendes? Yo no canto, no soy moreno, pero soy 2,20 m, ojo color café. Y no quiero que nadie me enamore, porque ya tengo quien me enamoró. Primero me enamoró el Señor, y después yo enamoré a la costilla que me debe acompañar, dice la Escritura, hasta que ella huyó, partamos de esta tierra. Hasta ahí es nuestro compromiso. Y ahí en adelante nuestro compromiso es en el cielo. Y de paso como hermanos. Y aquí en la tierra también es como hermanos. ¿Me entiendes? Entonces, hay fortalezas, hermano, allí. Hoy en día le doy gracias a Dios por el conocimiento que ha venido a esta congregación, no para tener un conocimiento desde el punto de vista estructural, sino un conocimiento que te puede a ti hacer tan libre que hasta eso lo tienes que notar, las cosas que el enemigo ha grabado en tu vida. Una fortaleza no le permite a los seres humanos ver más allá de lo que ya Dios dijo que había de hacer. Me encanta una cita bíblica que ayer, cuando estábamos en el entrenamiento, y la voy a buscar, que es Génesis 1:30. Para aquellos que todavía le están pidiendo a Dios que haga algo en su vida, vamos a ver si es, pero estoy seguro que esta es. Ok, 1:30 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho como era, y he aquí que era bueno y en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Pero vamos a leer lo que dice el 2, para que ustedes vean, a los que están pidiendo, Señor, yo creo que hay cosas que a ti te faltaron hacer. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que Él hizo. Pregunto, hermano, ¿se le escapó algo a Dios? ¿Todavía le falta a Dios algo por hacer o por crear? Yo no creo. Cuando digo yo no creo, es porque ahí hay una palabra absoluta. Dios lo terminó todo, reposó. Y le decía a una persona hoy, es tan tremendo que el reposo que a veces conocemos como el día domingo, eso es una cultura. Culturalmente
tenemos un calendario grecorromano. Es el domingo que hoy en día la gente que descansa. Los que estamos en Cristo, hace rato que ese día de reposo llegó a nuestras vidas, el día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, porque Él es el dueño de ese día de reposo. Que el día domingo es el día que venimos para agradar a Dios. Perdón, no para agradarlo, porque tenemos que agradarlo siempre. Que venimos para compartir, que venimos para recibir la palabra de Dios. Entonces hay gente que dice, no, lo que pasa es que ese es el día donde la gente puede descansar. No, ese no es el día en que la gente puede descansar. Los que llegamos a Cristo descansamos desde el mismo momento que llegamos a Él, porque Él dice en su palabra, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. Le pregunto, los que llegamos a Cristo, ¿cómo llegamos? Voy a usar una palabra de mi tierra, llegamos empañacados. Llegamos, hermanos, sí, bueno, lo único que caminaba era el carapacho. Y sabía que caminaba y decía que estaba vivo, pero estaba muerto. Hoy en día sí podemos decir que estamos vivos. Y bien vivos. Somos tan vivos que le tenemos que decir a la gente, oye, tú piensas que estás vivo, pero no lo es. Eres un muerto andante. Le guste o no le guste. Las fortalezas espirituales. Ahí comienza. Dice una fortaleza es un lugar que Satanás construye para gloriarse a sí mismo y contra los planes de Dios. Las fortalezas existen a nivel personal como un corporativo. En el nivel corporativo se señala que Daniel, al orar por su nación, él encontró que tenía una fortaleza, y así mismo somos cada uno de nosotros. La principal característica de una fortaleza es que ella se entrona, se empotra en la mente de la persona y va haciendo de cada uno el mejor estilo de vida para ese tipo de mente, para ese tipo de fortaleza. Existen las fortalezas personales y son las que más ataca el enemigo, porque en ellas están todas las fortalezas que se levantan en la mente. Las fortalezas personales se construyen en el pecado personal, pero en los pensamientos, en los sentimientos, en las actitudes y en los modelos de conducta de cada uno de los creyentes y no creyentes. Aunque hago una salvedad, los creyentes tenemos que tener la conducta como de hijo de Dios. ¿Sí o no? Tenemos que tener una conducta como de hijo de Dios. Estos agujeros en nuestra armadura, aunque el apóstol Pablo habla de figuras que usa un soldado en cuanto a la armadura para pelear, como un escudo, como una espada, como unas botas, como un yelmo, como una espada. Es decir, son los instrumentos que usa un soldado para protegerse, para estar preparado para una defensa o para defenderse. Las fortalezas en la mente que van aunadas a una fortaleza personal. En la mente, el hombre construye lo que se imagina. Hay hombres que han construido en su mente aparatos voladores, otros construyen un castillo, otros construyen muchas cosas. Pero lo más importante en la fortaleza de la mente de un creyente es que está protegido contra todo ataque de Satanás, porque la palabra tiene que vivir en él, así como lo dice la Escritura. De nuestro interior tienen que correr ríos de agua viva. Hoy en día entiendo, cuando enseño en el instituto, por qué ningún cristiano le puede pedir al Espíritu que le recuerde algo que nunca ha estudiado. La única, y lo voy a decir, la única
manera que venga una palabra a usted y a mí es cuando nosotros comenzamos, o cuando Dios tiene con nosotros un plan desde bien temprano. Porque explíquese usted cómo es que cuando tenía 5 años Dios me habló unas palabras que nunca mi mamá me las había leído en este libro, nunca. Pero después, cuando tuve 14 años, cuando leí esa palabra, yo dije: esta es la palabra que yo oí cuando tenía 5 años de edad. Esa palabra que dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso yo te recogeré. Y cuando yo tenía 14 años, que yo vi esa palabra, esas palabras fueron recordadas cuando yo tenía 5 años. Al punto que le pregunté a mi mamá qué edad tenía yo cuando eso sucedió. 5 años. Y hay otras personas que les ha pasado cosas a lo mejor más asombrosas. Han tenido un sueño y en el sueño Dios les ha dado una palabra. Óigame, una palabra que está aquí registrada. Porque Dios, como Dios es el primero interesado, que cuando salga alguien a defenderse, Él diga: tiene que estar escrito. Porque Jesús, cuando se defendió del ataque de Satanás, dijo: escrito está. Y cuando algo pasa en tu vida, si no está escrito aquí, entonces usted puede decir: fue su sentimiento, fue su emoción, fue lo que en ese momento usted estaba viviendo. Las fortalezas que hoy en día tienen que luchar los creyentes y no creyentes, con fortalezas ideológicas. Y eso es desde el mismo principio, porque Satanás tenía una ideología, porque Satanás quiso adueñarse del trono de Dios, y él empezó a impregnar a la humanidad de la ideología, y empezó a decirle: no, lo que pasa es que si tú comes de ese árbol te vas a parecer a Dios. Y no era así. Lo que pasa es que si comía se moría. Entonces el diablo fue el primero interesado en eso. Estas afectan el área y el nivel de todo el planeta. Por ejemplo, teorías de la evolución, hombres que influyen en las culturas externas e internas en una sociedad completa, el humanismo, el racionalismo, la nueva era. Hoy en día es una de las filosofías y de una de las ideologías que más influyen en los seres humanos. Esta fortaleza va unada con una fortaleza que le conocemos como la fortaleza del ocultismo. ¿Qué es la fortaleza del ocultismo? Es todo aquello que manipula a Satanás hoy en día, que incluso dentro de la iglesia existe la brujería, la santería, el espiritismo, lo religioso, aquello de los milagros, aquello de lo sobrenatural, sin tomar en cuenta que Jesús, cuando tuvo 40 días con sus discípulos dándole las últimas instrucciones antes de ascender al cielo, les dijo: toda autoridad y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y a quién le dio esa autoridad y esa potestad? Se la dio la iglesia. Hechos 1:8. El Espíritu Santo que iba a morar en nosotros, la promesa, ese poder. Para eso es que dice la Escritura: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para la destrucción ¿de qué? De las obras de Satanás. Hermano, ¿y por qué el enemigo quiere volver a engañar al hombre en esto? Porque todas las religiones, creo que lo decía el pastor el domingo en el mensaje, todas las religiones buscan adorar a Dios, ¿o no? Pero no todas las religiones, no hay una religión que pueda agradar a Dios, porque ninguna religión puede agradar a Dios. Los hombres buscan en la religión agradar a Dios, pero ninguna lo puede agradar. Lo único que puede agradar a Dios, ¿qué es?
un corazón contristo y humillado, el cual Él no va a despreciar. Y que ese corazón, después que se arrepiente, Dios le va a aceptar que le lleve su adoración, no la de Él, la que Él quiere. El ocultismo es algo que en la Biblia lo vamos a ver siempre, al punto que en Éxodo, en el capítulo de Éxodo 20, verso 3 en adelante, Dios empieza allí a darle las instrucciones a Moisés. Pero aún vemos que el hombre, con la necesidad de adorar, hizo lo que hizo Caín y Abel. A veces nosotros, queriendo ser buenos, queremos hacer algo para agradar a Dios. Así lo hizo Caín, así lo hizo Abel. Llevaron ante Dios sus dos ofrendas, cada uno llevó su ofrenda. Pero dice que cuando Dios vio la ofrenda de Caín, no la vio con agrado. ¿Por qué? ¿Por qué no la vio con agrado? Oye, primero porque la hizo con sus fuerzas. Segundo, porque no fue de lo mejor. Y lo otro, su intención, su motivo era incorrecto. Mientras Abel, su motivo fue correcto. Entonces, hoy con la que más peleamos, las fortalezas sociales. Por favor, me pueden hacer señas por allá, ¿bien? ¿Me quedan 10? Correcto. Las fortalezas sociales. Y en esta me voy a basar un poco. ¿Qué tenemos hoy en día en la sociedad? Le enseñaba a unos estudiantes en el liceo Andrés Eloy. Les decía, muchachos, ¿sabe qué nos quiere imponer hoy en día la sociedad? Moda, cultura, política. Pero les dije, la moda. Los varones hoy en día, ¿qué quieren usar? Pantalones que ya no son pantalones, que parecen licras, parecen un torero. ¿Has visto un torero? Esos pantalones apretados que ni puede respirar. ¿Entiendes? Aquellos peinados, ya los peinados no son para la mujer, aquellos peinados ostentosos, aquellos cortes de cabello, ¿verdad? Rapados y con rayas por todos lados. Y de paso las rayas le lucen con el poco de cicatrices que tienen marcadas en el cerebro. Eso es moda. Yo le digo, esas modas incomodan. ¿Porque qué incomodan? Incomodan el origen como Dios creó al hombre. No es porque el hombre tiene que ser mero macho, porque es que el mero macho no se demuestra por una ropa. No, lo que pasa es que culturalmente hay cosas que el hombre, porque si nos vamos a Escocia, ¿te imaginas al pastor Héctor con una falda de esas? Pero para ellos, el que se ponga eso es el mero macho. Pero si yo me voy a México, para parecerme un mero macho, tengo que usar el traje de charro. ¿Me entiendes? Pero en Venezuela cualquier pantalón es un hombre. ¿Sí o no? Por hablarles de eso. La sociedad hoy en día está bombardeada culturalmente de cosas que son impuestas, incluso que ni siquiera vienen de sus orígenes o de sus antepasados. No, hoy en día casi todas las sociedades están transculturizadas, es decir, tienen cosas ligadas que han perdido incluso hasta su propio origen. ¿Ah? Pasa que usted se adelantó, hermano. Por ejemplo, un artista, un actor, ¿su sueño cuál es? Llegar a Hollywood. ¿Sí? Ese es su sueño. ¿Por qué? Porque no es que allá, el que llega allá es proyectado a nivel internacional según la cultura. Pero yo les hago una pregunta. ¿Será que Dios necesita que si Dios quiere levantar un artista cristiano, será que lo tiene que llevar hasta Hollywood para que pueda ser visto en las pantallas a nivel internacional? No. Es más, es tan tremendo que ellos dirán, perro, por allá hay un artista o hay unos artistas que están sonando, de paso son cristianos, no han venido a Hollywood, perro, y todo el mundo quiere conocerlos, todo el mundo quiere tenerlos, todo el mundo quiere hacer programas, todo el mundo quiere hacer películas.
cortes comerciales o series comerciales. Es decir, porque la sociedad hoy en día está imponiendo su modelo para casarse, su modelo para tener relaciones interpersonales, su modelo para todo lo está poniendo la sociedad. Ahora yo pregunto, ¿no tenía Daniel cuando estaba allí en Babilonia? ¿No tenía una sociedad? ¿No había una cultura ya impuesta? ¿No tenía una religión? Pregunto, ¿y él se contaminó? Es más, José le rasparon todo su cabello y él era hebreo, y los hebreos no usan ese tipo de cultura. Se tuvo que someter, sí, pero había un plan de Dios allí. Pero hay hermanos que dicen, no, lo que pasa es que bueno, tenemos que, ¿cómo hago para llegarle a toda esa gente que está tatuada? ¿No? ¿Será que me tengo que tatuar todo el cuerpo? No, hermano. Usted la verdad, como decía una hermana ayer, usted la verdad no la puede vender, porque la verdad no se negocia. Y como no se negocia, tenemos que hablar siempre la verdad. Y para finalizar, la fortaleza de la iglesia. Para finalizar por hoy, lo más terrible que está pasando hoy en nuestro país, la iglesia de Jesucristo, aún con todo lo que está pasando en nuestro país, aún no termina de despertar de un letargo, de un sueño, esperando un avivamiento. Pero pareciera que alguien le dijo que el avivamiento era porque venía algún profeta de otro país, de otra nación, para darle una palabra a los hijos de Dios aquí en Venezuela. Cuando Dios ya tiene aquí en Venezuela un pueblo que ha estado hace algunos tiempos orando, intercediendo, velando, porque aquí los hijos de Dios, porque aquí se manifieste, como lo dice Romanos capítulo 8 verso 19, porque esta tierra llamada Venezuela anhela, gime. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela se manifiesten los hijos de Dios. Eso es lo que necesitamos en Venezuela, que se manifiesten los hijos de Dios. ¿Cómo nos vamos a manifestar? Cuando estamos subidos por una sociedad, la sociedad nos arrastra, cuando las cosas de la sociedad como que se imponen. Cuando nosotros aquí, en nuestro país, lo que tenemos que es decirle al Señor que Él sea el que gobierne. Así como lo dice esta cita bíblica, creo que es segunda de Crónicas 7:14. Eso necesitamos en nuestro país. ¿Me la ponen allí, por favor? Segunda de Crónicas 7:14, para leerla y finalizamos. Y continuamos la próxima semana. ¿No la tienen? Ah, se fueron. Leo pues. Listo. ¿Quién necesita? ¿Quiénes son los que necesitan humillarse primero? ¿Los venezolanos? No. Los primeros venezolanos que tienen que humillarse son los venezolanos hijos de Dios. Esos son los que primero que tienen que humillarse. Si se humillare mi pueblo, yo que no está diciendo si se humillare Venezuela, no, si se humillare mi pueblo, Dios le dice a los hijos que tienen Venezuela, dice, si se humillaren mis hijos, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Pastor, o sea que los hijos de Dios tienen malos caminos. Sí, lamentablemente. Y de eso es que hemos estado hablando. Problemas mentales, fortalezas que se han levantado. El enemigo ha estado engañando a la iglesia. Tiene a muchos cristianos engañados. Entonces, ¿qué pasará después de eso? Dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra. Entonces esta palabra, algunos de nosotros, cuando tenemos un púlpito, cuando tenemos un escenario, llegamos y le decimos, es que Venezuela tiene que arrepentirse. No, aquí los venezolanos que tienen que arrepentirse son los hijos de Dios, porque a ellos son los que Dios les ha dado la autoridad. Sobre nosotros descansa una responsabilidad. No haga muchas cosas para Dios, haga solamente lo que Dios le ha mandado a hacer. Y Dios te ha mandado a hacer en este país
esa voz, como así como la que decía Juan el Bautista, esa voz que clama en el desierto. Bueno, Dios nos ha mandado en este tiempo de sequía espiritual, porque eso es lo que hay en nuestro país, una sequía espiritual. En este tiempo de sequía, a que tú abras tu boca, a que yo abra mi boca, pero no para condenar, no para señalar, sino para ¿qué? Para proclamar el nombre de Jesucristo en nuestra tierra. La paz del Señor, amados.